Entre loquitas. De casualidad, el señor esposo tuyo pasa por la... ¿Para cuando viene para mi casa? Sí, Sí. ¿Por qué? es que el otro día yo iba bajando desde afuera, juraría que lo vi pasar por la intermodal. ¿Qué día? Eso Déjame sonó muy revisar. de doblaje. Dame un segundo para revisar mi horario, que es el día que iba más tarde. Creo que fue el lunes. Impossible, porque el lunes yo estaba en su casa. No sé, pero fue en la mañana. O se parecía mucho, pero yo iba como al... O fue en otro día. Yo creo No que sé, fue pero otro uno día, de ¿eh? esos días. Juraría que lo vi esta semana en la... Pero puede que me haya confundido. Quizá era alguien que se parecía, pero por eso te pregunté. Es probable porque el lunes fue a trabajar, pero fue como a las... ¿Qué hora hacían? Como a las 12 a trabajar. Mm, Y I don't know. después, Bueno, pero creo, porque tuve la impresión de haberlo visto pasar cuando yo iba para el otro lado. puede ser, Como tal que vez. iba entrando en la intermodal y yo iba entrando desde afuera. Entonces como que lo vi como a la pasada y yo dije, ese ser humano es el ser humano que yo creo. Ah, no lo sé. No, es que solamente usa el de para cuando va a mi casa, pues, porque él trabaja y vive en... Por eso te digo, como que me extrañó mucho y yo dije, what? Quizás se parece mucho nomás. Me está cagando. Fue a ver a su otra familia. Como mi Mm, padre. Que anda en... ¿Cómo así? No, no tiene otra familia. Anda en comisión de servicio. Lo que nosotros sepamos, dijo la nene. No, pero siempre que sale Ya. de comisión de servicio lo molestamos. Como, te vas a ver a tu otra familia. Y nunca nos dice A que mí no, me dio así risa que porque el quedó. otro día alguien le hizo un comentario a mi mamá, así como que cuando se operó y todo, ay, tenía el marido solo en la casa, sí, claro que iba a estar solo, pues si los hombres no se puede confiar. Y yo me cagué de la risa y le digo a mi mamá, puta, mi papá es pajero para estar con nosotros, imagínate para tener dos familias, weón. LOL. Yo me acuerdo que yo tenía una compañera en el colegio que su papá tenía otra familia, así se dieron cuenta cuando ella iba como en octavo, así. Y mi compañera era la parte de la familia, pero la no familia oficial, o sea, la mamá de ella era la amante de él. O sea, ella era la otra familia. Ella era Ella la era la... otra familia. Brígido. Heavy. Yo tengo una pequeña anécdota porque mi estudiante me dijo, ¿viste que hubo un terremoto? Y dije, ¿cuál terremoto? ¿Eso fue un temblor? Mm, Y ahí descubrí que en Japón todos los terremotos, o sea, todos los temblores son terremotos hasta grado 1. Y yo así como, hermano, esa cuestión aquí ni siquiera existe. ¿Qué es grado 4? No lo siento. De claro, hecho, estamos tan acostumbrados que no lo sentimos. Ya, pero Japón también es sísmico. Sí, pero no pero tanto ellos como... son, ajá, no tanto como nosotros. Nosotros, al estar entre medio de dos placas tectónicas que están Ujú. así, el movimiento es mucho más grande que fuese solo una. Sí, de hecho se cagó de la risa porque yo le dije, es un temblor, y me dije, ¿qué significa temblor? Y le dije, it's just shaking, a little shaking. Y yo andaba cagado de la risa. Y él va a decir, Pero shake, 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 shake. bienvenidos una semana más a su podcast favorito, sus chicas favoritas. Estamos por acá, nada más y nada menos con Valecita. ¿Cómo estás, Valecita? Esta mierda, como todas las veces, pero peor que otras veces, pero físicamente y Físicamente. monetariamente. Por el otro lado tenemos a nuestra queridísima Nanecita. Nanecita, ¿cómo estás? Creo que me resfrié, pero estoy bien. Entramos al otoño, invierno, yo resfriada, todos los capítulos. Creo que me resfrié. Ese es como mi lema de invierno, otoño-invierno. Pero estamos bien. Hay salud a media, salud mental. Y Esa no la estoy conozco, como, amiga. estoy como empezando nuevos rumbos de aprendizaje. Me descargué Duolingo y estoy aprendiendo italiano. Ya Nuevo sé rumbo de decir, aprendizaje. salvé un gelato, per favore. Grazie. La tuya, por si acaso. Bueno, y Te por pidió un aquí helado. abajito, sí, pedí un helado, por favor. Ya. La verdad que contigo no se puede. Voy a pedir un corneto, entonces, un corneto. Correcto.
Uy, por ahí me anduvo gustando la cosa. No, pero ¿sabes lo que es un corneto? Un corneto es un croissant. Sí, será que Correcto. un corneto. Es corneto. Pero con el acento, pues amiga. Corneto. Mi mamá me contó la historia de por qué el cereal se llama Chocapic acá, y es porque el perro se llama Pico. Sí. Yo así. De hecho, hay unas cuestiones antiguas que dicen, a Pico le gusta no sé qué. Sí, 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 una vez me salió así. Ah, ¿Cómo que se llama Pico? sí. Ah, Pico. como el gato. Así. Ah. Bueno, y aquí Ah, abajo tenemos nuestra queridísima Zapka. ¿Cómo estás, Zapka? aquí estamos bien, eh, bien. No sé qué decir. O sea, bien. Good. ¿Cómo estuvo su semana? La verdad que mis semanas han estado bastante intensas, pero esta, hasta el momento, está tranquila. Nunca digas nunca, pero han Así, estado Así bien. la vaya a mufar. sabemos. ¿Mm? La vaya a mufar. No, por favor. Toca madera, toca Pero madera. Mira, yo dije, esta va a ser una buena semana y llegué al gimnasio y dijeron que estaba en quiebra así y que lo iban a cerrar esta semana. Así que, Lol. esta va a ser una buena semana, un buen día termina siendo como el pico, confirme. Ay, perdón. ¿Qué va? Pensé que la nana iba a decir algo. No, estaba bostezando. bueno, se Oh, nota que empezó el frío porque aquí estamos más abrigados que hijo único todos. sí, ando con mi padrastro dice que esta es mi manda, porque todo el invierno uso esta wea. Ya no con la manda. Sí, A mí me dicen que empezó mi época de parecer cebolla. porque estoy por ¿Por capas. capas? Sí, pues porque tengo la primera capa, la polera, el chaleco, el polerón y la chaqueta. Señora, La briga. muy Tengo la presión abrigada. baja, me da frío. Mm. Bueno, que allá arriba, como tú eres tan alta, debe hacer más frío. Aquí El aire tengo es más delgado. vamos, llevamos, Qué mensa. pero Mira, bueno, diría que es mensa, pero el otro día cuando fuimos a hacer trekking yo también dije que era injusto porque nosotros éramos más altos y nos ahogábamos. Porque se nos acababa el oxígeno más luego. Te lo presto. cosas buenas. Lo necesito, mira que cuando voy a hacer trekking soy el meme ese del camello que está así. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha acontecido en nuestro país. Nuestro país, ustedes sabrán, es un país muy sísmico y esta semana las placas dijeron, estoy hasta la mierda ya de que no haya movimiento, hay en todos los países menos yo, y hubo un temblor de mediana intensidad, como lo decimos acá, ¿dónde fue? Calama. En En, el norte. en el norte. Fue un temblor para nosotros de mediana intensidad, aunque sé que en otros países se considera ya terremoto, pero aquí si no se corta la luz, no es terremoto. Así Si Si no no hay se que, te que corta la afirmar señal la del tele. teléfono, no es terremoto. exacto. Fue 6,9, si no Sí. me Sí. equivoco. Ya. ¿Y que estuvo por ahí con el terremoto del 2010? Yo creo que lo que vamos a hablar va a ser... No. 8,8, hija. ¿No? No, de El hecho, del 2010 fue 8,8 y ten en cuenta que la escala sube atrozmente cada número que sube, así como 7, 7,1 ya es un mar de diferencia. ujú. De hecho, dicen por ahí que en el 2010 hubo que bajarle los grados para cobrar los seguros. Como que Wow. superó el nivel, como el término de terremoto y fue a cataclismo. Sí, considera De que hecho, fue un movió el, cataclismo que movió el movió eje de el la eje de Tierra. la Tierra. Pero el de Wow. Valdivia fue mucho más fuerte, porque el de Valdivia no fue como 9 punto algo. Claro, Sí, pero es ese fue. que lo que pasó, creo, entiendo que lo que pasó era la profundidad del sismo. Mientras más arriba es, más la caga queda. De hecho, Mm, ten en cuenta que el terremoto que hubo en el norte el 2015 fue 8,6 Mm. esa y hueá no lo poquito, sentí. Bueno, yo que estaba en Santiago no lo sentí como un terremoto, eso fue un temblor. o Es que sea, claro, acá se sintió fuerte, pero no para se nosotros fue temblor. sintió. Claro, pero el punto es que aún así esos dos puntos de diferencia son demasiado Mm, como pa- claro. Si no me equivoco, ese terremoto fue como por La Serena, por Coquimbo, una wea así. La Rocío estaba allá en ese momento, creo. Por lo que recuerdo, Yo sí. solo recuerdo que yo estaba era mi primer año de U y había una fonda ese año en la Mm, U.
Y yo no fui porque soy fome. Entonces llegué a mi casita, estaba sentada y de hecho estaba pintando unas figuritas enanas y donde estaba quieta empecé a sentir el movimiento antes de que empezara fuerte. Y yo Oh, dije, oye, está temblando. Y me dijeron, ¿a dónde? Y yo con toda mi calma agarré a mi perro, agarré el espejo y de repente empezó. Y mi hermana venía en la micro y ni lo sintió, porque venía durmiendo en la micro. Y me acuerdo que teníamos un compañero que nadie sabía si estaba desaparecido por el temblor o qué, pero apareció como 3 días después. brígido. LOL. Yo me acuerdo que para eso yo estaba haciéndome un pan con tomate y mayo. Me Porque era encanta. como. Entonces ya estaba así y de repente, oh, está temblando. Y estaba con mi mejor amiga, con la Fran. Y fue como, oh, sí, está temblando y la wea. Pero no, como que no, yo no lo recuerdo con tanta intensidad como el del 2010. Es que Así fue como, ruidoso, más que fuerte, era mucho el ruido que traía. Sí, yo bueno, recuerdo y para los. que... Ah, Dale, perdón. dale. No, no, dale, dale. Y yo lo que iba a decir que para los que no saben, si viven en una burbuja o si no son de Chile, que es una probabilidad, el 2010 hubo un terremoto grande el 27 de febrero en Chile. Y el otro fue como en septiembre, Ujú, el 2000. 15 de 16 de septiembre. septiembre Ah, más o 16. menos, 15, 16, pero 2015. Sí, Sí, 5 años después. No, yo sí. iba a decir que para del 2015 estábamos aquí en la casa. No todos, mi mamá estaba haciendo clases para sacar la licencia de conducir, la de furgón. Y mi mami le tiene fobia, pero mal, mal. Y ella era la única que no estaba en la casa. De hecho, sus clases quedaban como en una especie de supermercado, una especie de mall, donde la cuestión es como de Plumavit. El techo es como de Plumavit. Entonces empieza a temblar y todo así como que, no, mi mami. Así, todo automáticamente pensando en mi mami. Y el Seba era chico, pues tenía 5 años. Y mi guachito agarra al perro que teníamos y se metió solito debajo de la mesa. La operación Daisy funcionó, así en su Sí, cabecita estaba toda no, normalizada. y espérate que cuando fue, con más delantera, no sé, Seba tiene 16 ahora, tiene que haber sido tiene que haber sido como 12 13 años Bueno, del me duele Seba. la rodilla. ¿La rodilla? Me sentí vieja, pues estúpida. La vejez. Como que soy pendeja. Tenían en el Bastante. 2015. ¿Ah? ¿Cuántos años tenían en el 2015? Yo tenía 15. 18. Yo tenía 13. Más me No me crece. crecí. Ya, pues el Seba él debe haber tenido como unos 12. Y también tembló fuerte, pues muy fuerte. No sé qué tan fuerte había temblado. Pero como que solito nos decía, vengan a meterse debajo de la mesa. Está temblando. Vengan. Y nosotros así ya grandes, así como, hermano, no cabemos." Oye, a todo esto, ¿han cachado que esa cuestión como, bueno, antes Operación Daisy, ahora con sus Pise. nombrecitos del PICE y en otros colegios el Cooper o como sea, te dicen que te metáis debajo de la mesa? ¿Alguien contempló que habemos personas que medimos 2 metros y que no cabemos debajo de esa mesa? Porque sinceramente yo tenía un compañero más alto que yo y me sacaba como una cabeza de altura, o sea, mucho más Wow. alto que yo. Y nos teníamos que así como hacer bolita en la esquinita al lado de la mesa, entre medio de la silla y la mesa, porque no cabíamos. ¿No? ¿En qué planeta se supone que uno quepa debajo de esas mesas? Pero mira, en tu defensa ni los de 1,60 cabemos ahí. ¿Cómo tiempo? Debajo de una mesa. ¿Tú sí? Sí, yo mido 1,52 m, amiga. Yo. Pasa corriendo por debajo de la mesa esta weona. Sí, no, yo. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hacían Operación Daisy, nosotros no nos decían que nos teníamos que poner debajo de las mesas, nosotros teníamos que salir de la sala e irnos al patio. ¿Al Lo que tiro? pasa es que se supone que tienes que meterte debajo de la mesa y cuando pasa el temblor tienes que ir a la zona segura. Ujú, El de meterte sí, debajo de la mesa es para que no te caiga nada en la cabeza. claro. Nosotros nos decían que apenas empezara a temblar y sonara la alarma, teníamos que salir. No puedes No, pues salir Y cuando no algo- está podí. temblando. Sí, pues Es muy imagínate, peligroso. termina siendo un terremoto, te caís, pues, y matáis a todos los que van detrás de ti.
No, y Claro. además que piensa que si cae cualquier cosa de arriba o si es que hay algún fallo eléctrico te podía electrocutar. O sea, de hecho, por eso se supone que no salgas de la casa cuando está temblando, porque afuera también Ujú, está temblando, hijo, y es ujú. más Ojo. peligroso. Sí, pues, pero no, a nosotros siempre nos dijeron eso y siempre nos dijeron que uno tenía que encargarse de llevar el libro, cuando era el libro físico, Bueno, la wea. Una técnicamente el estupidez. profe tiene que encargarse de salvar el libro, ¿ah? Pero, Sí. Nos dijeron que tenía que ser un compañero. o sea, Estaba lo que como yo todo mal hacía en tu acá colegio, ¿eh? cuando estaba trabajando en el colegio, lo que hacía era pedirle al más alto que liderara la fila para que se viera de lejos. Mm, Y yo salía al final con la lista que teníamos, que era como de emergencia, porque como ahora es digital, Mm, teníamos como una lista impresa que esa era para poder pasar la lista en el patio. sí, no, nosotros Pero yo siempre teníamos... pedía al más alto que saliera adelante para que liderara la fila, total todos sabían para dónde tenían que ir. mm, no, en mi colegio teníamos como encargado de abrir la puerta, ya era. De resto, la fila, ordenados, lo más ordenados posible y tratar de caminar rápido nomás. no, Y en nosotros nos silencio decían. para Ah, y el asustar a profe los más. tenía que llevarse como la lista, pero que Mm. no te faltara ni un humano. Pero Mm. bueno, a ver, y del 2010, ¿tienen recuerdos? ¿Nos van a contar sus anécdotas, su experiencia? Yo sí tengo Ah, mira, recuerdos. sí, igual. De hecho, esta pieza donde estoy era la pieza de mi hermana y la cama estaba justo aquí donde estoy sentada yo. ¿Ya? Mi pieza está acá, al lado de este hermoso muro que no detiene ningún sonido. Ujú. Mm, Y mi cama, yo tenía una cama que era de madera y que estaba muy suelta. Entonces mi hermana a veces por molestarme le ponía en la pata y me movía la cama y la cama se movía así como... Entonces yo en ese momento, 3:30 de la mañana, yo dije, ¿quién me anda weando? Y de Mm, hecho, me enderecé, pues tenía 13 años, me enderecé y dije así como, ¿qué anda weando? Ya está. Y de repente siento que entra mi abuela, así abre la puerta con una pata ninja, weón. Y me grita, ¿quién te va a estar molestando? Párate, si hay un terremoto, ven para acá. Y me sacó para ahí, para la puerta. Y a mi hermana también le abrió la puerta y le dijo así como, párate que hay un terremoto, párate que hay terremoto. Y mi hermana estaba así, oh, es que se mueve súper bacán esta cuestión. Y claro, en ese momento todavía Controladísimo. no empezaba fuerte. Consideren que la cuestión duró 3 minutos y Sí, algo. fue muy largo. Sí, por o sea, no es tanto tiempo si sacáis la cuenta, pero se sintió como eterno. 3 minutos es harto, amiga. O sea, sí, yo sé que sí. En plancha además todavía. Horrible. Eterno. Así mismo se sintió. Pero Eterno. sí, se sintió horriblemente eterno. Y yo me acuerdo que mis papás abrieron su puerta y salieron. Y lo que veía era como lo mismo que cuando chocan los cables, como que sueltan chispazos. Mm, Y veía cómo se iluminaban las cosas. Y veía a mis papás ahí. Yo sentía a mi perro que estaba llorando y cómo se quebraban todas las cosas abajo. Y yo quería tirarme de hocico a sacar a mi perro por la escalera. Y evidentemente no se puede. Entonces me tenían sujeta y yo eso era lo único que sentía. Como terror de que le pasara algo al copo. Porque para mí el copo no se podía defender, ¿cachai? No, no había forma de que... Pero más allá de eso, como que no sentí tanto miedo. Lo que sí me acuerdo es que yo con todas mis ganas, porque mi mamá estaba así, mis papás, ¿cómo estarán mis papás? Y yo, mamá, tranqui, si fue terrible fuerte, a lo mejor fue acá nomás. Conectamos con el toda la fe. Discman. Espérate, po, conectamos un Discman, así de esa cosa, ya estaban Discman. descontinuadas, pero teníamos uno con antiguísimo con pilas y con un parlante. Y era lo único que no funcionaba para escuchar radio, para poder cachar qué había pasado. Primera wea que dicen, epicentro, Bio Bio. Oh. Mi familia vive en Ñuble, que está al lado de Bio Bio y en ese tiempo todavía no separaban la región, así que era todo Bio Bio. Mm, mm, Y me acuerdo que mi mamá estaba así, pero de muerte, porque toda mi familia vive para ese lado, po. Y no había forma de comunicarse porque no había teléfono, estaba no todo había ni cortado. una cuestión. Entonces, claro, yo así tratando de calmarla, epicentro donde vive mi familia, gracias. Y aunque tú no creas, en la casa de mi tata no pasó nada. Mi tata construyó esa casa y siempre, mi tata tenía muy claro cómo la había construido, sabía hasta cuántos ladrillos le había puesto, y la hizo a ladrillo botado. Lo que quiere decir que en vez de poner los ladrillos así, los puso así. Entonces son más capas y más gruesas. mm. Como... Hija, los ladrillos tienen esto, podéis ponerlos así o así. Espérate, es que necesito ver un ladrillo. Un rectángulo. Es un rectángulo, hija, Sí, pero así. es que no estoy entendiendo de qué lado lo pone. ¿Cómo lo pone? Así. Hija, por el lado corto.
El No lado se ve sur ni todo de amontonado porque se ve súper HD A tu ver, caga de espérate, teléfono espérate. bingo. Ya, ahí. Ya, así como está puesto el ¿El primero, lado de acá? ese, ladrillo Ah. botado. Entonces es O sea mucho que más firme, po. normalmente van así. Es que ¿Como el de depende acá? del tipo de ladrillo, pues ese tipo de ladrillo es distinto al ladrillo princesa y a otros. ¿Hay tipos de ladrillo? Eres la peor lesbiana que conozco, no sabéis nada de construcción. Tú pásame un destornillador. Un serrucho No quiero eléctrico. saber lo que es con el destornillador, Nanesauria. Un serrucho eléctrico. Un hacha. Mándame a prender fuego. Mándame a hacer un asado. Ya, asados te he visto hacer, así que no puedo decir nada. no tenga ni un privilegio porque no invitan. Fue hace mil Ya, la años. mierdecilla es que no pasó nada, pues yo pensé que iba a quedar la cagada y lo único que pasó fue que se cayeron unas tejas del galpón. Pero en la casa del papá de mi papá, que esa es de adobe, se cuarteó toda la casa. De hecho, les hicieron una vivienda de emergencia, de esas que... Y encima, como mi tío es bombero, anduvo repartiendo agua y cosas por todo Chile y ya, pues, eso. No pasó realmente más de lo que yo pensé. Obviamente yo sé que quedó la embarrada, que hubo tsunami, que hubo muchas cosas, pero tuve la mucha suerte de que a mi familia realmente no le pasó nada. En mi casa se cayeron algunas cuestiones cuando yo tenía una tele, se cayó y ni siquiera se rompió, onda, se rompió una esquina, pero siguió funcionando. De hecho, a día de hoy está en la casa que era de mi tata, de esas teles potonas, Telecompoto. tele con poto. Increíble que una tele tenga más poto que yo. Y eso en realidad como que no fue tan terrible, pero sí debo decir que el copito quedó como traumado. Y cuando fue la réplica, una vez que justo como fue 27 de Cambio de febrero, mando. la réplica más fuerte fue el primer día de clases, po. Y 11 yo en mi de hermoso marzo. colegio que tenía como 107 años cuando yo estudiaba ahí, y hubo así como senda réplica, todos los cabros chicos llorando en fila, los papás los fueron a buscar temprano. Adivina a quién nos fueron a buscar, a mí. ¿Por qué? Porque mi hermana y mi abuela, que andaban en el mall que estaba al lado del colegio, después de que terminó de temblar, se fueron a seguir comprando. LOL. Soy súper importante en esta casa yo. Prioridades. Bien Obvia, malas pero te las debo de mi decir que lado. el cortaviento que se compró mi hermana era precioso. LOL. Por lo menos. Algo ¿Y que tú, hacer. Nani? Uy, ¿Cómo viviste? yo tenía 10 años. 10 tiernos añitos. Me acuerdo que, bueno, en el verano de ese año, en enero, nació el Seba. Entonces el Seba tenía 2 meses. Un mes tenía. Sí, Muy bien Chiquillo. matemáticas. Tenía un mes, una guaguita, literal. Y nosotras nos quisimos acostar con mi mami porque mi papi se había ido de comisión de servicio al norte. Como decimos nosotros, se fue a ver a su otra familia al norte. Tenía, Eso me estaba riendo. tenía que, tuvo como que acompañar a su jefe a recuperar un auto, una cuestión muy, muy exótica. La cosa es que estaba el festival Viña, el último día, y mi hermana quería ver a la Fanny Lu, creo que estaba esa noche, Y an- Arjona, y Arjona. Nosotros queríamos ver a Fanny Lu. La cosa es espero. que nos quedamos raja. Nos quedamos muy raja. Ya. Y, y a las 3 de la mañana todos los días durante un mes, antes de eso, el Seba hacía show, hacía como escándalo, así gritaba. Nadie sabía por qué. Y la cosa es que esa noche, ¿ah? Predijo el terremoto. Eso iba Pitonizo. Yo estando. creo, yo creo, lo estaba avisando. Ya. Y la cosa es que esa noche no hizo absolutamente nada. Nada. El fijo, 3:30, lloraba, raja, raja llorando. Entonces mi mami como que ya tenía interiorizado ese horario, po. Y esa noche mi mami despertó, así como que esperando que él se va a empezar su show. Quiero mi show, quiero mi show. Eh, y no hizo nada, po. Y se le empieza a mover el piso a mi mami. Y así como que con pánico, porque le dan mucho miedo, le daban mucho miedo los temblores, eh, como que atinó a decirnos como salgan de la ventana, levántense, salgan de la ventana. Y me acuerdo que yo estaba durmiendo en la ventana, como al lado de la ventana. Y
Yo, yo solo recuerdo que la cama, la cama se movía tanto que a duras penas logré bajarme sin caerme. En una cama de 2 plazas, muy piola. Y, y nosotros abajo, bueno, no teníamos el segundo piso, entonces dormíamos todos en el primer piso. Y esa pieza daba al baño y al... Era como un pequeño cuadradito que daba hacia el baño y después daba al living comedor. Y justo saliendo del baño, se supone que estaba la mesa. Nosotros salimos de la pieza y la mesa ya no estaba ahí. Los sillones estaban repartidos por todos lados. O sea, como que la casa como estaba ordenada, no existía. Y mi mami abre la Guau. puerta para que no se trabara. Y mi hermana atinó a salir. Nosotros afuera de la casa tenemos un poste. La Vale, bueno, si lo vieron. Tenemos un poste que está así, literal, afuera de la puerta. Y la cosa es que mi hermana sale y nosotros veíamos las chispas así, como cuando hay relámpagos, así veíamos nosotros. La cosa es que mi mami empuja, o sea, como que la tira a mi hermana, como para que no saliera, y mi hermana se cae. Y como no podíamos movernos más, con el movimiento y todo el merequetengue, nos tuvimos que quedar como en la pared que daba hacia el baño. Era una pared muy piola. Y el Seba de haber estado así, pasó a estar así. Wow, Y Brígido. nosotras, con mi mami, nosotras en la otra mano. claro. Bueno, después como que pasó el temblor y mi mami me chantó al Seba encima, como el Seba estaba raja. Durmió todo ese rato. No cachó ni una. Lo meció el temblor así. Básicamente. Claro. Su show, nadita al lado del temblor. Y mi mami nos Ya. chanta la mesa encima. Entonces nos decía así como, no se muevan de aquí, no hagan nada, como que quédense aquí. Y mi mami nos decía que después fue a la cocina y veía agua. Entonces en su cabeza se rompió una cañería. Nosotros escuchábamos mientras temblaba que caían y caían y caían platos. Mi mami, como digo, fue a la cocina. Evidentemente habían vidrios por los vasos que se rompieron, se cayeron. Pero fue tanto el movimiento que el agua nunca fue de una cañería, fue de una mopa que nosotros teníamos. Oh, wow, Oh, como que se acá pasó movió. algo así, pero fue el estanque del baño, weón. Se vació el estanque del baño. Se fue brígido, fue muy fuerte. Bueno, la cosa es que después ya dejó de temblar, mi mamá revisó, llegó mi abuelo, que en paz descanse, llegó mi nene, mi otro abuelo, llegaron unas vecinas que estaban como encantadas con el Seba y una compañera mía que decía, necesito ir a ver a ya el Seba. Y llegaron, entonces fue como, se sintió como muy lindo esa cercanía entre vecinos, la verdad. Mm. Aquí también los vecinos salieron, pero mi hermana y yo estábamos enojadas de que nos estuvieron durmiendo en el sillón hasta las 7 de la mañana hasta que nos dejaron ir a acostarnos y me hicieron dormir como 2 semanas con ropa por si temblaba de nuevo, weón. Bueno, yo siempre dormí con ropa. Esa noche sí, yo siempre dormía con calcetines. Y esa noche dormí sin calcetines. Entonces en mi cabeza está como muy grabado el dormir con calcetines. El tema está que ahora yo no lo soporto. No lo soporto por nada del mundo. O sea, yo me refiero a no pijama, a ropa, así literalmente con un buzo y con una y con ropa de salir. Porque yo duermo con pijama, evidentemente, pero no, era así como dormir vestida, así, por si acaso había que arrancar, porque más encima como yo Pero ¿para jamás dónde tengo, vaya a yo no tengo, arrancar? yo siempre ando a pata, y claro, pues el tema es que había muchos vidrios, muchas cosas que se quebraron, y era como, no es seguro andar A a pata pata pelada. pelada por ningún lado. Pata pelada, para los que no conocen el término, para nuestros oyentes. Pies eh, descalzos. sí, pies descalzos. ¿Y para ti, Mm. Zapka, cómo fue? No, pero espérate, antes tengo la pregunta de, ¿y tu papá llamó? ¿Cómo se registró? Así como, ¿estoy bien? Ah, ya. Como no había señal, como lo único que teníamos para saber qué pasó era la radio, porque no, de verdad estaban cortadas las señales de los celulares, como de llamar a celular, de celular a celular, digo. No, y eso duró como 2 días y algo, así fue Sí, fue caleta. mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, nosotros solo sabíamos que, claro, el epicentro fue en el sur, mi papi estaba en el norte, em,
Y no sabíamos nada de él, pues hasta como 2 días después del terremoto que llamó, como de un teléfono fijo así. Llamó y mi mami contesta y, y a mi papi, yo no sé por qué, pero tiene como esta manía a veces de poner altavoz, estando ¿Ya? con más personas y no avisar. No decir como, oye, está ahí en altavoz, como, cuidado con lo que decís. No, mi papi llama, le ha pasado como 2 veces, de menso. Eh, no avisa, pone el altavoz y no avisa, no le avisa a mi mami. Y mi mami así como, no quiero saber absolutamente nada de ti, que tenés que estar hueveando con tu jefe en vez de estar aquí conmigo y pasar tiempo con tu familia. No, mi mami estaba pero emperradísima con mi papi, emperradísima, con justa razón. Ya, pero tampoco podía predecir que iba a haber un terremoto, hija. Claro, no. Claramente. Siento que dentro A del la mismo Yola no trauma, tu suena. amiga, así como que hasta aquí. Sí, no, mi mami estaba mal. Más encima con una guagua de un mes. Mm. Y una guagua de un mes, dos niñas de 10 años, o sea, y más encima teniéndole pánico a los terremotos, temblores, no, yo la comprendo, la entiendo. No, sí, yo lo entiendo, pero por un lado el hombre no podía saber que iba a temblar, pero sí considero que complejo dejar solo a alguien con una guagua y dos cabras chicas. Yo me hubiera enojado con tu papá, pero no por eso, sino que porque no halló la manera ni de devolverse, ni de avisar, así como, oye, ¿sabéis qué? Aquí estoy bien, no sé cómo están ustedes. Pero mi Eso papi me hubiera... llamaba para eso, po. Mi papi llamaba Pero para eso, pero... ¿Ah? Pero es que no había comunicaciones antes y dos también días hubo muchos después, caminos que Pero estaban es que sí, cortados. po, había muchos caminos que si mi papi se demoró en volver como una semana, en wow. un viaje que era de días, Tenéis que 2 días. pensar que, bueno, yo sé que el temblor fue en el sur y por lo tanto el terremoto fue en el sur, por lo tanto Ujú. de allá para acá habían partes de la carretera que quedaron así. Mm, Entonces también no era así como fácil viajar ni nada, pues sí, Ujú. acá también se planteó el hecho de ir a ver cómo estaba la familia, pero ¿cómo? Claro, ya había claro. toque de queda. ¿En serio? Sí, po. Sí, pero Wow. vi que la gente se puso a saquear cosas, Sí. Es que mi realidad está muy distorsionada en lo que fue el terremoto porque yo tenía 7 años. por eso te, Entonces, te preguntaba, porque tú eres muy chiquitita, pero te contextualizo. Hubo toque de queda porque la gente empezó a salir a saquear cuestiones, pero ponte tú, no solo Pánico los colectivo. supermercados, porque no, iban al supermercado, se roban las teles, las lavadoras, cosas que tú decías, bueno, y mi luz, ¿para qué quería eso? Pero ok, cada uno con sus Con su prioridades. locura. Pero tuvieron que sacar a los militares porque la gente se estaba metiendo a robar a las casas que estaban evacuadas. Ujú. Onda, a ese nivel. O sea, onda, además del tsunami, los muertos y todo lo que pasó porque no se dio la alerta de tsunami, O sea, se dio, pero hubo no que, tiempo. o sea, claro, es que al principio se descartó que pudiera haber un tsunami, que no entiendo cómo, porque con semejante tembleque, pero Sí. bueno, el tema es que la persona que estaba encargada de dar la alerta llamaron de Estados Unidos para avisar que venía un tsunami y la persona no hablaba inglés, entonces no entendió. Entonces ahí fue donde quedó toda la caga. Por El eso es punto tan es que, importante el inglés. sí, aunque lo hablan como neandertal como yo, pero importante mínimo entender un poco. Entonces la gente se estaba metiendo a robar a las casas, tuvieron que sacar a los militares para que cuidaran las casas que estaban ahí evacuadas, porque lo poco que le quedaba a la gente y más encima se lo estaban robando. Y claro, pues estaba un poco la embarrada con todo, entonces hubo que poner toque de queda, el tema de las carreteras, el que estaba todo cortado. Entonces, Se demoró todo mucho en bélico, volver. igual pasaron hartas cosas. Además, piensa que creo que fue en Conce que estaba el edificio Alto Río que no cumplía con la norma sísmica y se cayó y se partió por la mitad. Hubo gente que murió abajo de ese edificio. Mm. Hubo que hacer maniobras de rescate, un montón de cosas que no deberían haber pasado, considerando la norma sísmica que hay en Chile. Brígido que haya pasado eso. O sea, como tantas cosas malas que se juntaron en ese momento. Gato escapista, gato escapista. Margarita. Ya que tienes todo el contexto, tú viendo todo esto como niña de escasos 7 años, ¿cómo fue tu experiencia? mira, la tengo como media borrada, pero sí recuerdo cosas como claves. Lo que me acuerdo es que yo estaba en la casa de mi abuela, de mi yaya, de la mamá de mi papá. Estaba yo, o sea, estaba ella, estaba mi primo, estaba mi tío, una polola de mi tío y yo. Mi papá no estaba, mi papá estaba en Viña del Mar, no me acuerdo. Una wea así,
La wea es que yo me acuerdo que mi yaya me despertó y cuando me despertó ya estaba temblando muy fuerte. O sea, yo me acuerdo de estar, porque yo dormía con ella. Entonces estaba raja durmiendo así, como que ella me levantó y me movió y yo sentía que todo se movía así como... Y me acuerdo de que la casa de que ella en la que ella vivía en ese momento tenía un pasillo largo hacia que daba al living y al comedor y en este pasillo estaba la hacia un lado la pieza de mi tío, la pieza de mi papá hacia el otro y la pieza de ella. Entonces nos juntamos como en el umbral de la puerta de la pieza de mi tío y yo solamente sentía que mi abuela me abrazaba así y yo veía como muy difuso porque estaba todo oscuro y sentía que todo se movía y que todo se movía y así y, y lo otro que recuerdo es que mi abuela tenía un bargueño que es como para dejar copas. Ella tenía muchas copas de vidrio ahí, como un mueble, y la weá se cayó hacia el lado, se abrió y empezó pa, pa, pa. Y recuerdo muy marcado ese sonido. Luego de eso, eh, yo estaba en Puente Alto, porque mi yaya vivía en Puente Alto, y mis otros abuelos, los papás de mi mamá, también vivían en Puente Alto, como a 10 minutos de donde vivía mi abuela. La cosa es que pasó un rato, nos fuimos como al auto de mi yaya, le pusieron la radio y llegó mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, mi tata, y me fui con él. Porque mi mamá estaba en Calera de Tango, al otro extremo. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano y tenía una guata, tenía como 6 meses. Y mi mamá se pudo contactar con mi abú, o con mi abuela, era su mamá, que ella estaba en turno porque ella es TENS, entonces estaba trabajando en el hospital. Y mi mamá le dijo que por favor me fueran a buscar porque mi yaya le tenía mucho miedo a los temblores y que estábamos las dos solas y que tenía mucho miedo y bla, bla, bla. Entonces llegó mi tata y me fue a buscar y me fui a la casa de ellos y me quedé ahí con mi tata, las dos hermanas de mi mamá, entre la Rocío y el Benja también. Y dormí con la Rocío esa noche, así como que me acosté con ella y me acuerdo que de repente sentía que se movía, pero yo estaba como en otra, Existiendo. como que no había, como que no cachaba mucho la magnitud de las cosas. Me acuerdo que eh, eh, siempre ahora tengo la imagen ya más adulta, grande, de que en la casa de mi abuela había una perrita. No sé qué habrá pasado, o sea, yo sé que ella después siguió porque yo después la vi, pero tengo entendido que se cayó como la muralla del patio, pero a ella no le pasó nada, menos mal. Pero no, yo tenía tan poca noción de las cosas que pasaban en general que esa es como mi experiencia. Luego que sí, como que le agarré un trauma a los temblores porque mi yaya igual estaba como muy agitada, entonces a mí me daba mucho miedo después. Y me acuerdo que para la réplica que fue en marzo, ahí yo sí estaba con mi mamá, porque no había ido al colegio ese día, menos mal. Pero es Porque, que hay algunos colegios que las clases empezaron mucho después y yo no, también no, recuerdo no, que ese día no tuve clase. Yo no, pero sí, yo tenía clases ese día, pero yo no fui porque estaba enferma y me quedé con mi mamá. Y me acuerdo que estábamos viendo el cambio de mando y empezó a la temblar. verdad. Sí, por eso yo me acuerdo que la réplica grande fue un 11 de marzo. Sí, Igual fue hartos días después. Harto. y como casi 2 semanas después, una Mm. semana después. Y claro, esa sí la recuerdo así como un poco más de miedo, así. Me acuerdo de mi mamá con la guata de embarazada del Matías, así como, sabes que tengo que ir al baño, y yo, no me dejes sola, por favor, y tuve que ir al baño con ella. Y igual fue brígido, sí, las consecuencias que tuvo después en mí, porque después me daba miedo. Y me acuerdo que nosotros nos fuimos a vivir a Calera de Tango y nosotros vivimos en una casa de madera. Y entonces, y Calera de Taco está más o menos cerca de donde está el aeropuerto. Entonces, en la noche pasan muchos aviones y, ¿El aeropuerto? No, como, amiga. amiga, yo vivía ahí, o sea, no quedaba al lado, pero literalmente tú sentías cuando los aviones subían, Ya, pero ¿cachai? es que Pero es están que las rompe rutas el de sonido, los po. aviones, acá también se sienten los aviones a veces, porque antes la ruta pasaba casi por arriba de nosotros, pero no porque estuviera cerca del aeropuerto, es porque la ruta aérea está ahí. Mm. Bueno, la ruta aérea o el aeropuerto, la wea es que pasaban aviones por ahí. Entonces se sentía como vibraba la casa porque era de madera. Entonces cuando vibraba la casa era porque pasaba un avión, pero yo pensaba que se estaba poniendo a temblar de nuevo. Y me tuve que acostumbrar a eso así, porque cada 15 minutos pasaban aviones, entonces yo cada 15 minutos...
y fue como más o menos traumático. Me acuerdo que mi mamá tuvo que poner mi cama al lado de su cama, así como en la pieza de al ladito. Mi mamá me tenía que hacer como, me hacía como aguas con hojas de naranja, como para calmarme así en la noche y para poder dormir tranquila. Ella se acostaba conmigo un rato hasta que yo me durmiera y después se iba a acostar ella. Igual yo despertaba en la noche cuando sonaban los aviones y me daba mucho miedo, pero eso, solamente recuerdo eso. Pero eso, Brígido, ¿sabes piola. qué? A mí no me dejó muy marcada la experiencia, como que para mí fue como, tembló. Mm, Lo que A sí, mí para mí era como, lo primero era siempre el copo, ¿cachai? Porque yo también me acuerdo, en mi casa habían un montón de zonas. Es que, perdón, pero las señoras como que tienen manía por tener esas figuritas como de porcelana y cuestiones. Murieron todos por el terremoto. En mi casa habían caletas y se quebraron todas esas cuestiones, los frascos en la cocina y todas las cuestiones que se podían caer se cayeron. Porque no, el movimiento de ese terremoto fue como así. mm. Entonces no sé. como que las cuestiones se iban al ñafle, como te digo, se salía el agua del estanque y todo. Pero para mí era como sentir que el copo lloraba, es como el peor sentimiento de mi vida, porque yo solo estaba pendiente de mi perro, ¿cachai? Lo demás no me interesaba mucho. Y eso que mi pieza hasta el día de hoy tiene la ventana descuadrada por por el terremoto. Onda, Oh, tú cerrás la ventana y le queda así un pedacito abierto porque quedó descuadrada la ventana y a la puerta se le cayeron como las junturas de yeso. Pero como que todo eso a mí me valía, yo lo único que quería era que mi perro estuviera bien, ¿cachai? Entonces como que eso era después para cada temblor y era así como copo. Mm, pues yo Era la como, verdad es que no sé por qué generé tal trauma. Yo solamente me acuerdo que me daba mucho miedo, y hasta el día de hoy igual como que me pasa que me dan miedo, pero no un miedo así como incontrolable de, tengo que salir corriendo. No, como que yo no sé qué hacer, como que me quedo en shock, así como, mm, es ¿no será que que también por la reacción de los adultos? Porque eso, la mayoría de las veces los niños, sobre todo tú eres harto más chica que yo, em, como que tienden a replicar lo que ven de los más grandes. Por eso cuando un niño chico se cae, como que se queda viendo qué hacen los grandes, y el grande se asusta, llora, y si el grande no se asusta, como que siguen. mm, sí. o sea, yo creo que puede haber sido eso, pero si tú me preguntáis si yo me acuerdo la reacción que tenía mi yaya en ese momento, la verdad es que no, ni siquiera recuerdo como que estuviera gritando o algo, solamente recuerdo estar abrazada a ella así y como que todo se movía. Es que claro, Ya, no pero Solamente. necesariamente pánico tiene que igual en ser, otras. no ¿Mm? necesariamente tiene que ser como visible, sino como lo que transmite de por sí, como ese miedo colectivo también que estaba. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que a mí no me da miedo los temblores, pero porque yo también adopté como el rol como de cuidar, ¿cachai? A mi hermana le dan pánico, pánico, pánico. Entonces, cada vez que temblaba en el colegio, yo tenía que salir corriendo detrás de ella, como, cálmate. Claro. Oh, me acordé cuando tembló cuando estábamos en el colegio donde trabajábamos juntas, ¿te acordáis? ¿No? Hubo un temblor hace como 2 años que no fue fuerte, pero fue como a la 1 de la tarde. Estábamos almorzando, de hecho, se supone que eso ahora nos tocaba almuerzo. Y empieza a moverse y la mitad de las profes que habían ahí le tenían miedo a los temblores y nosotros así como, cálmate si no pasó nada. Sí, Pero igual comprendo el pánico en ese colegio porque estaba tan hecho mierda que era como que en cualquier minuto te caía un vidrio encima, así como... Yo me Yo acuerdo creo que que los después ya vidrios estaban quebrados. en la temporada donde ya hubo un tiempo donde yo viví con mi yaya y hubieron como dos temblores así y claro, pues ahí igual me hizo sentido el trauma porque mi abuela se pone a correr así como, no, es que tengo que bajar y yo, pero ¿por qué vaya a bajar si está temblando en todas partes? Así, tratar de calmarla porque empieza a correr y así. Probablemente mi trauma haya tenido que ver con eso. A día de hoy estaba como más controlado, como les digo, como que ya siempre he sabido que no tengo que correr porque en todas partes está temblando y tratar de estar tranquila. Pero igual me dan como, como su adrenalina así. sí. Bueno, y ahora último, siempre pienso en que ha habido como algunos temblores, siempre pienso que tengo que ir a agarrar las jaulas, así, para que no se caigan, como los Ya, menos pájaros. mal, porque ahora tienes conciencia de que tienes otros animalitos que tienes que cuidar y cosas así. Porque cuando eres más chiquitita no tenías esa conciencia. Mm, Claro. Ujú, ¿Sabéis pero qué? A mí me da mucha risa porque el año pasado hubo un temblor que fue así como, no fuerte, pero fue cerca de acá, entonces se sintió más... como al Y yo mediodía, ¿o no? me acuerdo que yo lo primero que hice fue llamar a mi mamá porque mi mamá también le tiene miedo a los temblores. Mi mamá era de las que arrancaba, pero como después tuvo hijas, tuvo que aprender a controlarse para poder... Que mi mamita yo la amo, pero mi mamita es de esa gente que se histeriquea súper fácil, entonces... Y la cosa es que ese día yo lo primero que hice fue llamar a mi abuela porque estaba sola, y para preguntarle si estaba bien, llamar a mi mamá
Y esto que llamo a mi mamá, y lo primero que escucho a mi papá decirme que iban justo bajando en el ascensor desde el piso 2 en la casa de mi hermana cuando tembló. Uf. Y yo así como, ¿por qué esas cosas le pasan justo a mi mamá, que es la que se histeriquea, loco? Porque si a mí me pasa, a mí no me da nada. Yo siempre me acuerdo una vez que la habíamos acompañado a médico con mi hermana y nos quedamos a encerrar en el ascensor y me acuerdo que mi mamá estaba así como, cálmense, si no pasa nada, y yo estaba así. Mm, Y Me da mi miedo los mamita me ascensores. estaba preocupada, y yo así como, ¿te da miedo el ascensor? Sí, ¿Pero por qué? ¿Qué te da miedo? porque lo único que te afirma es un alambre. un ¿Tú sabías, alambre que aguanta 430 kilos, amiga. No me tú sabías importa. que el ascensor es el automóvil más seguro del mundo? Después viene el avión. Mm, Espérate, Nanisauria, ¿alguna vez subiste en el ascensor de la facultad en la universidad? ¿En la que estaba por Alameda? ¿El Ese que era viejísimo? súper antiguo, que tenía que cerrar ¿Sabéis la que reja me y subí la una puerta, vez? porque yo me Una subí vez y una fue vez así. y después seguí subiendo toda la vida por la escalera hasta el piso 6, creo que estaba la facultad de nosotros. No tiene agua. Espérenme, déjenme quitarle el elástico a la margarita que ya sé que encontró. A ver. ¿Qué estáis haciendo, loca? Oye. Au. Esto no se juega. No, no. Si tú quieres salir a no. Ya, contexto para la Zafka, Ya, el volví. ascensor era viejísimo, viejísimo. Y tenía una puerta y una reja. Y si la reja no quedaba bien cerrada, el ascensor quedaba atrapado. Entonces era Concha. un miedo subirse a ese ascensor, de verdad que yo creo que es el único ascensor al que le he tenido miedo en mi vida, es a ese. Una vez me subí. Yo una vez me quedé atrapada, pero en los del metro. En esos que, no sé si alguna vez han andado en la línea 4, que esos que se mueven así solo que les apretáis un botón. Me acuerdo que me Ah, quedé encerrada en uno de esos. Pero no fue algo. También era muy chica, entonces no. Y era como que entretenido esta wea. Mi yaya está. También estaba con mi yaya, siempre en esos acontecimientos estoy con mi yaya, weón. pues es que a mí me ha Este, pasado lo contrario que a ti. Como que yo he visto siempre a mi mami tan nerviosa que mi reacción automática es calmarme. Ponte tú, cuando una vez mi tío tuvo un accidente, se pegó, o sea, se abrió aquí con un cuchillo por accidente. Mi mami estaba así como en modo histeria de qué hacemos, y yo así como, cálmate, tú échate agua, pásame una toalla nova, vámonos al consultorio. Como que mi cerebro como que baja del estado de alerta a calmarme porque yo sé que si las dos estamos histéricas no va a pasar, no se puede solucionar nada. Sí, a mí me pasa lo Entonces mismo. como que yo entro al tiro en modo solución de no, problemas. Mm, igual. la verdad es que no, yo no, porque yo creo que tiene que ver con el contrario. Mi mamá es muy así, mi abuela es muy, mi abuelo es muy así, entonces realmente como que cuando pasan ese tipo de cosas, yo no tengo que hacerme o nunca me he tenido que hacer hasta el momento responsable como de cómo se sientan ellas. Entonces no, solo de mi yaya, pero como que trato de calmarla y ya, tratar de sobrellevarla si al final es eso. Mm, Es que por eso te Si digo ella, que uno reacciona en torno a lo que tienen, o sea, o copias actitudes o subsanas actitudes. Y en mi caso siempre he sido yo mantengo la calma por los que no mantienen la calma. como que al final, igual siendo profe, tenéis que mantener la calma como por los niños, ¿cachai? Como Ujú. que sí o sí tenéis que hacerlo. Igual hay colegas que totalmente entendible que no lo logran porque es una cuestión que la supera o lo Es supera. que, brígido, nosotros teníamos como, Lo que me pasa a mí con la araña. claro, claro, nosotros teníamos como un pequeño sistema, sabíamos a quién le daban miedo los temblores, entonces el que estaba desocupado iba a la sala de esa persona específica porque sabía que esa persona no iba a estar bien. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la U, y vuelvo a repetir, la U donde estudiamos nosotros es un campus patrimonial, entonces como que Es todo muy hay cosas antiguo. que sí, no están en muy buen estado. Tenía un profe que me caía muy bien, pero hubo un temblor chico, chico, pero él le tenía mucho miedo. Y de hecho fue réplica del 2015. Y nosotros como que todos nos quedamos sentados esperando que pasara el temblor y de repente cachamos que el profe ya no estaba, el profe había salido. Los dejo Y wow, solos. después volvió y dijo, chiquillo, yo me fui nomás porque le tengo mucho miedo a los temblores. Y nosotros como, si nos dimos cuenta que le tiene miedo a los temblores, profe, no se preocupe. Y me acuerdo que todo ese tiempo nos tuvieron así como separados de las ventanas.
para que no, como que nos obligaban a acomodar la sala con las sillas separadas de las ventanas para que no fuera a pasar algo. Mm. Oye, ¿no les pasó que esa madrugada del 27 de febrero fue como muy larga? No sé, hija, yo me estaba quedando dormida en el sillón con mi perro con arnés encima y durmiendo entre medio de mi hermana y mía, ¿no? Estábamos los tres así. Que yo sí recuerdo que como que nunca se hacía de día. Pero considerando que el temblor fue tarde, onda, como en 2 horas o 3 horas debería haber estado de día. Pero no, yo siento que fue como larga, lo que recuerdo. Sí, sí, Sí a me mí me... acuerdo que a nosotros nos dejaron acostarnos como a las 7 de la mañana, como volver a las camas, y ya me mandaron a dormir con mi abuela. Y me acuerdo que todavía estaba oscuro, y yo así como, verano, oscuro. Sí, Sí, pues, bueno, aquí en Chile en el verano el día dura muchísimo. Son las 9 de la noche, todavía hay sol, todavía hay luz. Y amanece también muy temprano. No sé, digo yo, 6 de la mañana ya está claro. O sea, no, claro, ahí claro, pero se nota que está aclarando, onda, Mm, no. sí, es como que uno ve con los puntitos. O sea, como sí con la... fue como raro, pero Como considerando raro, que pues este se como movió el con eje de los... la Tierra, no me extraña. Claro, sí. No, a mí me pasó que, bueno, yo esa noche casi no dormí. Yo me fui a acostar cuando mi mami ya estaba como tranquila. Y también como que adopté el rol del hermana mayor, entonces me quedé con el Seba, pues como para que no estuviera bien, para que no le pasara nada. El Seba que Eh, ni se enteró de que tembló. el Seba que estaba recién existiendo. Eh, y yo me acuerdo que me fui a acostar y claro, o sea, el Seba hizo su show pobre como a las 6 de la mañana y seguía muy oscuro, yo estaba raja. Y, y cuando desperté después 9 recién estaba como asomando el cargallo. Bueno, aclaración, caregallo le dicen al sol, gracias. Sí, perdón. Oye, pero con los temblores ahora me llamó mucho la atención. Yo les había contado que mi estudiante que es extranjero estaba para la cagada porque hubo un terremoto en el norte. Y yo así como amigo, o sea, no fue un terremoto, un temblor nomás. Y fue como, Mm, pero 6,9 esos terremotos, y yo así, ¿no? Eso es un temblorcito, piola. Entonces ahí me estaba explicando que en la mayoría de los países, lo que nosotros le decimos temblor es terremoto. Y yo así como si yo sé que en la mayoría de los países es así, pero 6,9 no es terremoto, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces tuve que darle el pequeño trabajo de explicarle que en Chile la mayoría de las personas hasta grado 4 ni siquiera sentimos el temblor. Es como, amigo, si no es 4 para arriba yo no me entero que está temblando. De ahí para arriba como hasta 7 es temblor, sismo de mediana intensidad y después recién entramos a la categoría y diría como 7,5 para arriba, recién es como terremoto. Sí. Entonces, claro, y me decía, pero ¿cómo no? No tiene sentido. Yo así como amigo, la construcción acá en Chile está tan normada que a estas alturas como que todo lo que se tenía que caer ya se cayó. De hecho, ¿sabes qué? Entonces, No, a mí me pasa que siendo chilena me da como miedo estar en el extranjero y como mi instinto es tan de... Está temblando, como muy piola. eh, no ser consciente de que en otros países las cosas sí se me pueden caer encima. brígido. como Eso, edificio y weas así, claro. Yo me acuerdo de cuando Como fue el alerta terremoto en México. internacional. Claro, cuando fue el terremoto en México, que yo me acuerdo que decían que fue como 7 o 6, realmente desconozco de cuánto fue, pero yo veía así como en los videos, yo veía en los videos que todo como que se derrumbó y yo decía, ¡ay, qué terrible! De verdad, esto aquí, eso aquí no es nada y qué suerte, aprendiendo de la experiencia, yo me imagino, que acá como que está todo muy normalizado. Lo que, ¿sabéis que ahora me estoy acordando? Sí me acuerdo que después del terremoto y del temblor empezaron a poner todas esas señaléticas en las playas de zona segura de tsunami o zona de riesgo de tsunami. Me acuerdo de antes que no existían y después que claro, que después las empezaron a poner. Me acuerdo también que para el terremoto, la semana antes, yo estuve en la playa, así. Y esa semana nos fuimos como para allá, para Santiago, porque era la última semana de febrero, entonces realmente como que todos estaban ya que volver a la rutina y weas así. Cuando yo me fui de vacaciones a Papudo con un amigo, me dio risa porque mi amigo es geógrafo, entonces el niño andaba revisando hasta dónde llegaba la ola si es que había un tsunami. Y dijo, wow. ¿cachai? Que las cabañas en las que estamos están en toda la zona que se inunda, así que si tiembla hay que salir cagando. Y así como,
¿Sabes amigo, qué? ¿por qué no ¿Cuándo me hace uno? el Yo me único acuerdo muy claramente, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo que si no fue el mismo día en la noche, fue o 2 días antes, que yo pensaba en mi mente de pequeña, decía: ¿cómo será vivir un terremoto? Nunca he vivido un terremoto en mi vida, ¿cómo será? Tú Pero lo me acuerdo, provocaste, de verdad que me acuerdo. Exacto, yo lo lo quise. Me manifestaste. alguien manifestó muy fuerte, ya sabemos quién tuvo la culpa, Ujú. gracias. acuerdo. No, pero Ya se hacía me cargo. acuerdo de eso. No, Ujú. pero es Así brígido porque, claro, nosotros estamos aquí en la zona centro. Y claro, nosotros sentimos cuando tiembla para el norte y para el sur, pero nunca ha tocado que nos toque a nosotros de verdad el temblor fuerte, pues, ¿cachai? Igual es distinto, claro, yo puedo decir grado 4 y lo siento, pero es que el epicentro no es acá, pues entonces evidentemente acá se siente mucho más suave. Ujú. Pero el otro día me preguntaba, ¿qué pasaría si terremoteara en Santiago? Yo quiero saber si se caería el Costanera, weón. No creo, No debería, po. A mí no me creo. preocupan esas fallas, esas de la falla de San Ramón y todas esas weas, esas mierdas me preocupan. Sí, a mí eso también me preocupa. El otro día no recuerdo bien cómo era el merequetengue de las fallas tectónicas, pero es una cuestión como que se chuparía. Y claro, como que hacen, Pero no, ¿sabéis qué qué pasa terrible. aquí con la arquitectura, con toda la todo el tema de la construcción? Está tan, debería estar tan como condicionado el tema de lo que es antisísmico. De hecho, hay revisiones, como hay unas cadenas que se supone que meten antes de hormigonear como la base de la construcción. Entonces, como dependiendo del grosor y todo eso, tienen como una certificación que dice como que ya, ok, es antisísmico. ¿Y sabían ustedes, como dato curioso, que la iglesia de San Francisco está construida con rocas gigantes, que las rocas hacen que la construcción pueda seguir manteniéndose en pie en caso de temblores o terremotos? De hecho, la iglesia de San Francisco es una de las más antiguas de Santiago. Dato para el Me Día de los encanta, Patrimonios. me encanta. Wow, Modo profe me de historia encanta. total. ¿Han escuchado la teoría esa del Cristo que cuando le salen lágrimas es porque va a haber un terremoto o una catástrofe O en cuando le Chile? intentan sacar la... La corona del cuello. Ajá. La corona. Se la Ese es el intentan Cristo de subir, Quintrala, ¿no? ¿Cómo? Ese era el Cristo que tenía la Quintrala, ¿o no? Parece, no no sé, estoy no. segura. Y se supone que para el terremoto que hubo en Valdivia, la corona de espinas se le bajó el cuello y nunca pudieron volver a subirla. Sí, sí. Mm. Que el otro día me apareció un video en YouTube que tenía que ver con ese Cristo en específico, que como los primeros días de mayo lo sacan como a pasear y no sé qué, Por eso se pero llama no así. terminó. ¿Cómo se llama? El Cristo de Mayo. Ah, no, no tengo idea, amiga, de Ah, religiones, pero tenía entendido que lo sacaban como a pasear y justo iba a ser ahora así como en mayo, o sea, ya fue. Y estaban hablando en específico como de eso y los temblores y que coincide exactamente con todo eso, pero igual es brígido pensar esas teorías. Y bueno, gente, este ha sido el capítulo de hoy. No nos salimos tanto del libreto como otras veces, solo al final, al parecer. Bueno, ¿cuál libreto? Si aquí no hay libreto, aquí solo hay tema y cada uno habla lo que le sale del hoyo. sí. Pero, ok. En efecto, Les agradecemos mucho habernos esperado el tiempo que estuvimos ausentes. Les damos también las gracias por estarnos viendo. Dejen sus comentarios que siempre leemos lo que nos ponen. Y, Nanecita, por favor, nuestras redes sociales para que nos sigan. Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, @entre_loquitas. No se olviden de darle like, suscribirse, valorarnos en Spotify. Y eso ha sido todo por esta vez. muchas Bye. gracias. Lávense el poto. Lávense los dientes. Besos en el culo. No salgan corriendo los terremotos. Está Bye. temblando en todos lados.